Salmo 51. Arrepentimiento, y plegaria pidiendo purificación. Al músico principal. Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabe, vino a él Natán el profeta. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad. Y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones. Y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado. Y he hecho lo malo delante de tus ojos. Para que seas reconocido justo en tu palabra. Y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado. Y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo. Y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo, y seré limpio. Lávame, y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría. Y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados. Y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti. Y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación. Y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos. Y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios. Y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia. El holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Para algunos entre los cuales no faltan los cristianos la palabra pecado está pasada de moda. El pecado no sería más que una debilidad de nuestra naturaleza, o el producto de malas estructuras sociales, y quienes pueden remediarlo serían los médicos junto con los psiquiatras y sociólogos. Pero allí está la cruz de Jesús, que es la señal tanto de la existencia del pecado como de su total destrucción. No fue en vano la educación que Dios le dio al pueblo del Antiguo Testamento sobre el sentido del pecado. Este salmo ha conservado las palabras antiguas, deuda, pecado, falta, malas acciones, pero ha dejado de lado poco a poco lo que se originaba en el temor o que era solo falta a la ley, para acentuar lo esencial, lo que es malo a tus ojos yo lo hice y lo que es traición al Dios que nos ama. Este salmo si bien se refiere al adulterio de David. Segunda de Samuel 11. Fue, en realidad, escrito mucho más tarde, cuando el pueblo de Dios en su conjunto había tenido la experiencia de su pecado. Al final vuelve a sostener que el Dios de la verdad solo se interesa por nuestros gestos religiosos si nuestra persona ha sido previamente removida en profundidad. Esta afirmación es, a veces, difícil de entender, por eso, alguien quiso corregirla agregando los versículos 20-21, para no escandalizar así al buen pueblo que venía a orar al templo. Tú amas la verdad en el fondo del corazón. Reconocer el pecado es entrar en la verdad. Un corazón contrito por ciento será la prueba de nuestro amor, el clamor a Dios que crea un corazón puro por ciento será la expresión de nuestra fe. Piedad de mí, Señor, en tu bondad. Dios no es amado o es mal amado, la experiencia del perdón es la puerta de acceso al conocimiento de Dios, como lo dirá Romanos 5:6. Y este reconocimiento hará que en recompensa nos sea dado el Espíritu de Dios que nos entrega a la vez la firmeza y la alegría. De la muerte presérvame, Señor. El mal o los crímenes que hemos cometido nos hacen temer la muerte, que llevamos con nosotros. De ahí ese deseo de reparar, de hacer de nuevo, de salvar a los demás, indicaré el camino a los desviados. Pero eso va a depender de Dios más que de nosotros. Todo este salmo está bañado de una atmósfera de serenidad. 10:14, pues Dios no quiere la muerte del pecador, sino que viva. Y el pecador,
perdonado y seguro del perdón incesante de Dios, será, en medio del mundo amargado y pesimista, el testigo de la misericordia divina. Cada vez que en la Iglesia recibimos el sacramento del perdón, encontramos a Jesucristo mismo, al Salvador que intercede y al Padre que perdona. Cada una de nuestras confesiones es una celebración gozosa de Dios misericordioso, y la fuente de todas las renovaciones. Restauración de un rey quebrantado y contrito. Este salmo tiene por título, al músico principal. Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabe, vino a él Natán el profeta. Los eventos son plenamente y dolorosamente descritos en 2 Samuel capítulos 11 y 12. James Montgomery Boyce notó que este salmo ha sido por mucho amado por los creyentes, fue recitado completamente por el señor Thomas More y la dama Jane Grey cuando fueron a la tarima en los días sangrientos de Henryville y de la reina Mary. William Carey, el gran pionero misionero en la India, pidió que este fuera el texto de su sermón en su funeral. Este gran canto, pulsando con agonía de un alma golpeada por el pecado, nos ayuda a entender la estupenda maravilla de la eternal misericordia de nuestro Dios. G. Campbell Morgan. A. Pecado confesado y el perdón pedido. 1. 1-2, el ruego directo por misericordia. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad. Y límpiame de mi pecado. A. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. El título de este salmo nos da un contexto trágico para la petición de David. Él ha pecado con asesinato, adulterio, y en encubrir su pecado, y aún en la dureza en contra del arrepentimiento. Tomó la audaz confrontación del profeta Natán para conmoverle de esto, 2 Samuel 12, y una vez sacudido, David vino con gran honestidad y quebrando delante de Dios. Y, ten piedad de mí, oh Dios, es la oración de un hombre que sabe que él ha pecado y se ha detenido de todo autojustificación. David le dijo a Natán, pequé contra Jehová. 2 Samuel 12:13, una buena y directa confesión, sin excusa y con claridad. Y David pidió piedad, y eso conforme a la medida de la misericordia de Dios. Este es el esed de Dios, su amor real, su pacto de misericordia. Era una petición bien hecha con la elocuencia de un verdadero quebranto. B. Conforme a la multitud de tus piedades, con palabras un poco diferentes, David repitió la manera de pensar de la apelación previa. Él anteriormente había experimentado la multitud de las piedades de Dios, él pide de nuevo por este derramamiento. Y la multitud de tus piedades, los hombres están gravemente aterrados en la multitud de sus pecados, pero aquí está el consuelo, nuestro Dios tiene multitud de misericordias. Si nuestros pecados fueran en número como los cabellos de nuestra cabeza, las misericordias de Dios son como las estrellas del cielo. Simpson, citado en Spurgeon. Y David utilizó varias palabras para hablar de la bondad que él deseaba de parte de Dios. La misericordia denota la asistencia amorosa de Dios hacia el que está en una condición lamentable. Amor sin condición, misericordia, señala a la operación continua de su misericordia. La compasión, piedades, nos enseña que Dios siente por nuestras enfermedades. Boyce. C. Borra mis rebeliones. David sintió un registro de sus múltiples pecados condenándole y él quería que la cuenta de ellos fuera borrado. El borrar puede referirse a la propia conciencia de David, o en la cuenta de Dios por sus pecados, o quizás ambos. Y borra mis rebeliones, el ruego, borra, significa quita, como el escrito de un libro, vea Éxodo 32 2.32, números 5:23. Kidner. Y borra mis rebeliones, de tu libro de deudas, cruza las líneas negras de mis pecados con las líneas rojas de la sangre de Cristo, cancela el enlace, aunque esté escrito en caracteres negros y sangrientos. Trapp. D. Lávame más y más de mi maldad. La palabra de Dios a través del profeta Natán sirvió como un espejo para mostrarle a David que tan sucio y manchado él estaba. Él había vivido en esa condición por algún tiempo,
quizás un año, sin un conocimiento perspicaz de su maldad y pecado. Ahora el sentido de la mancha le condujo a rogar para ser limpiado. Y lávame más y más, en hebreo multiplica para lavarme, por cuya frase él implica la grandeza de su culpa, y la insuficiencia de todas las purificaciones legales, y la necesidad absoluta de alguna otra cosa mejor para lavarle. Pole. Y lávame más y más, la palabra empleada es significativa, en que probablemente significa el lavar por amasar o pegar, no por enjuagar. McLaren. Y lávame más y más, el ser limpiado no solamente de las contaminaciones externas, sino de su naturaleza cochina, porque para que un puerco sea lavado de tal forma que quede limpio, solo si retiene su naturaleza, si no estará listo para revolcarse en la siguiente engullida. Trap. Y David utilizó varias palabras para hablar de su ofensa en contra de Dios. Rebeliones tiene la idea de cruzar una barrera. Maldad tiene la idea de torcido o perversión. Pecado tiene la idea de estar corto o de errar al blanco. 2. 3. 4. La confesión abierta de pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones. Y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado. Y he hecho lo malo delante de tus ojos. Para que seas reconocido justo en tu palabra. Y tenido por puro en tu juicio. Porque yo reconozco mis rebeliones, David se dio cuenta que no era solamente uno, sino múltiples rebeliones. Él hizo esto sin excusa, sin cambiar de culpable, ni quiso buscar una razón a su favor. Y el autor está completamente consciente de su condición delante de Dios. Él confiesa yo sé con un énfasis en yo/. Él mismo sabe y ve la rebeldía en la que ha estado. Van Gemeren. B. Y mi pecado está siempre delante de mí, en todos los meses entre el tiempo en que David cometió estos pecados y esta confesión, él no escapó del sentido del pecado, estaba siempre delante de él. Él hizo lo mejor para ignorarlo y negarlo, pero como un genuino hijo de Dios él no pudo escapar de ello. Él estaba con un pecado sin confesar, y era miserable por ello, como debiera de estarlo un hijo de Dios. Y David no dijo, mi castigo está siempre delante de mí o mis consecuencias están siempre delante de mí. Lo que le molestó era su pecado. Muchos se acongojan sobre las consecuencias del pecado, pocos sobre el mismo pecado. Y está siempre delante de mí, para mi gran dolor y arrepentimiento, mi conciencia estaba inquieta con ello, y el diablo la ponía delante de mí. Trap. Y recordamos que David sufrió esta agonía siendo rey. Las riquezas, el poder, y la gloria de un reino no pueden prevenir o remover el tormento del pecado, la cual pone al monarca y al mendigo sobre el mismo nivel. Orne. Y mi pecado, notamos cómo el salmista se da cuenta de su responsabilidad personal. Él reitera mis transgresiones, mi iniquidad, mi pecado. Él no culpa a las circunstancias, o habla sobre el temperamento o las máximas de la sociedad o de una organización corporal. Todas estas tenías algo que compartir el cual le impulsaron a pecar, pero después de toda la tolerancia hecha hacia estos, la obra es del hacedor y él debe de cargar con la carga. McLaren. C. Contra ti solo he pecado, en un sentido objetivo esto no era cierto. David había pecado en contra de Betsabe, Urías, sus familias, su familia, su reino, y en un sentido, aún en contra de su propio cuerpo, 1 Corintios 6:18. Pero todo eso se desvaneció en el trasfondo mientras él consideró la grandeza de su pecado en contra de Dios. Él correctamente se sentía como si, contra ti solo he pecado. D. Y he hecho lo malo delante de tus ojos. David se dio cuenta de que Dios estaba allí y que Dios le estaba viendo mientras hacía lo malo. Él no estaba ausente del cuarto del adulterio o el lugar donde se dio la orden para matar a Urías. Y David sintió que su pecado fue cometido en toda su suciedad mientras que Jehová mismo la miraba. Nadie más que el Hijo de Dios tiene preocupación por el ojo de Dios. Spurgeon.
para que seas reconocido justo en tu palabra, y tenido por puro en tu juicio. La confesión del pecado de David no era únicamente para aliviarse a sí mismo de una gran carga por su pecado y culpa. Mayormente era para traer gloria a Dios. Al confesar su pecado, David esperó confirmar la justicia y carácter santo de Dios, probando que sus mandamientos eran buenos y justos, aun cuando David quebrantó dichos mandatos. 3. 5:6. La profundidad de la necesidad de David. He aquí, en maldad he sido formado. Y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo. Y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. David no nació de una relación ilícita, esa no es su idea. Tampoco es su idea en excusar su pecado al decir, mira qué mal empecé. ¿Qué otra cosa podría esperarse? El propósito era para mostrar la profundidad de su pecado, que iba más allá de unas acciones pecaminosas específicas, hasta la naturaleza testaruda del pecado, dicha naturaleza con la cual él nació. Y el hecho del pecado es rastreado hasta su razón, en la contaminación de la naturaleza. Morgan. Y de esto y de pasajes similares obtenemos la idea bíblica del pecado original, la idea de que todos los humanos nacen pecadores, como hijo de Adán e hijas de Eva. Este versículo es tanto como para judíos como cristianos, por intérpretes antiguos y contemporáneos, lo que se entiende mayormente cierto como el pecado original. Pole. Y es una lucha inicua de la Escritura el negar que el pecado original y la natural depravación son enseñadas aquí. Seguramente los hombres que cavilan en esta doctrina tienen la necesidad de ser enseñados por el Espíritu Santo lo que debe de ser los rudimentos de la fe. Spurgeon. B. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, aunque la naturaleza pecaminosa era profunda dentro de David, Dios quería trabajar profundamente en él. Dios quería una transformación en David hasta lo íntimo, en lo secreto, para que adquiriera sabiduría. David no clamó de una reforma superficial, sino de algo más profundo. No se engañen con la manera de pensar que ustedes tienen deseos santos a menos de que en verdad los tengan. No piensen que sus deseos son verdaderos hacia Dios a menos de que en verdad lo sean. Él desea verdad en nuestros deseos. Spurgeon. B. Oraciones por restauración. 1. 7-9. Restauración a través de la sangre de sacrificio. Purifícame con hisopo, y seré limpio. Lávame, y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría. Y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados. Y borra todas mis maldades. Purifícame con hisopo, y seré limpio. David buscó a Dios para que hiciera una obra de purificación espiritual y moral, y para hacerlo en conexión con el sacrificio expiatorio de un sustituto. El hisopo era utilizado para aplicar la sangre del Cordero de la Pascua, Éxodo 12:22. El hisopo era utilizado para rociar el agua purificada del sacerdote, Números 19:18. En la ley levítica a menudo los sacerdotes utilizaban el hisopo para rociar el agua purificada. Aquí el salmista le pide al Señor que sea su sacerdote al tomar el hisopo y declararle que está limpio de todo pecado. Van Gemeren. David no pensó ni por un momento que él podía limpiarse a sí mismo. Él necesitaba que Dios le limpiara, y que lo hiciera a través de la sangre del sacrificio perfecto, el cual fue anticipado por los sacrificios de animales. Purifícame, está basado en la palabra para el pecado, chatat, y literalmente significa quita el pecado de mí. David quería que su pecado fuera completamente purificado. Boice. B. Lávame, y seré más blanco que la nieve. David sabía que la purificación por parte de Dios era efectiva. Su pecado era una mancha profunda, pero la pureza podía ser restaurada. Sentimos que David habló con la voz de la fe. Puede ser difícil para el pecador convencido en creer en una purificación tan completa. Lleva fe el creerle a Dios a pesar de la duda y dificultad. Dios podía hacerle como si jamás hubiera pecado.
Tal es el poder de la obra de purificación de Dios sobre el corazón, que Él puede restaurar la inocencia en nosotros, y convertirnos como si jamás nos hubiéramos manchado con alguna transgresión. Spurgeon. C. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. David sintió el quebranto, apto para el pecador bajo la convicción del Espíritu Santo, era tan severo que sintió como si sus huesos estuvieran rotos. Confiando que esta era la obra del Espíritu Santo, David pudo orar que esto le condujera al gozo y la alegría, que a partir de su quebranto David se recrearía. Y era algo terrible en ser directamente confrontado con la negrura de nuestro pecado, pero Dios aún puede volver esto en un preludio de gozo y alegría. La restauración del gozo es su meta. Y Él está pidiendo una gran cosa, Él busca alegría por un corazón pecador, música para huesos quebrantados. Una oración absurda en cualquier lugar más que en el trono de Dios. Spurgeon. D. Esconde tu rostro de mis pecados, y borra todas mis maldades. Repetidamente, David pidió por perdón y restauración. En la repetición vemos que no era una cosa ligera para David. No se expresaba de una manera fácil o se recibía de una manera sencilla por fe. Había un sentido en la cual él tuvo que contender tanto con Dios y consigo mismo hacia el lugar donde él debiera de estar. 2. 10:11, Restauración del corazón. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti. Y no quites de mí tu Santo Espíritu. A. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. David sintió que no era suficiente que Dios simplemente le limpiara el corazón que tenía. El ruego de crear indicaba que él necesitaba un nuevo corazón de parte de Dios, un corazón limpio. Con esto David anticipó una de las grandes promesas para todos aquellos que creen bajo el nuevo pacto: os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Ezequiel 36 2.26. Y la palabra con la cual comienza esta sección es la palabra hebrea de bara, la cual es utilizada en Génesis 1 para la creación de los cielos y la tierra por Dios. Estrictamente utilizada, esta palabra describe lo que únicamente Dios puede hacer, crear ex nihilo, de la nada. Boice. Y con la palabra crear, él pide nada menos que un milagro. Es un término de lo cual Dios solamente puede realizar. Kidner. B. Y renueva un espíritu recto dentro de mí. Junto con un nuevo y limpio corazón, David necesitaba un espíritu recto para continuar en la senda de la piedad. Esto expresa una humilde confianza sobre el Señor. Y renueva un espíritu recto, o un espíritu firme, firme para Dios, capaz de resistir al diablo, firme en la fe, y para permanecer de manera constante en el camino que es llamado santo. Trapp. Y un espíritu recto es necesario para poder mantener limpio un corazón limpiado, y, por otra parte, por la limpieza del corazón, un hombre es liberado de las perturbaciones de los deseos rebeldes y en la debilidad de las influencias del pecado, lo cual su espíritu permanecerá recto. Maclaren. C. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Esta era otra manera de llevar más allá el deseo de David en su confianza sobre Dios. Para él todo el punto de la purificación y restauración era para renovar su relación con Dios. David no quería un Dios que le purificara y que se mantuviera distante. Y no me eches de delante de ti, el castigo de Caín, la cual David pudiera haber tenido en mente, al ser culpable de asesinato. Trapp. Y no quites de mí tu Santo Espíritu. El trasfondo probable a este temor de ser echado era el ejemplo de Saúl, de la cual se había apartado el Espíritu del Señor. 1 Samuel 16:14. Kidner. Y el alma que en verdad es penitente, no teme nada sino el pensamiento de ser rechazado de la presencia, y desertado por el Espíritu de Dios. Este es el efecto del pecado más deplorable e irremediable, pero es uno que en general, quizás, es el menos considerado y estimado de los demás. Orne. Y
Se ha hecho notar que muchas de estas peticiones no son aptas para el creyente bajo el nuevo pacto, Jeremías 31 2.31-34, Ezequiel 36 2.25-27. En el nuevo pacto el creyente ya tiene un corazón nuevo y se le promete la presencia permanente del Espíritu Santo. Este punto es técnicamente cierto, pero no quita el profundo sentido de la necesidad por restauración y retorno hacia las primeras cosas que pueden marcar a un dependiente hijo de Dios, aún bajo el nuevo pacto. 3. 12:13, Restauración hacia el gozo de la salvación. Vuélveme el gozo de tu salvación. Y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos. Y los pecadores se convertirán a ti. A. Vuélveme el gozo de tu salvación. En sus meses de pecado sin confesar, David se sintió en la miseria de derrota espiritual. Él de nuevo quería el gozo apropiado para la salvación, para aquellos que el Señor rescata. B. Y espíritu noble me sustente. Esto expresa de nuevo la confianza de David en Dios para su futuro. Él no soñaba en sostenerse a sí mismo. Tal confianza propia es lo que típicamente conduce a cualquier hombre bueno hacia el pecado. C. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. En los días oscuros, antes de la confesión del pecado, David no era capaz de enseñar a aquellos que están lejos de Dios y no pudo mirar a los pecadores que se convirtieran a él. No sabemos si David nunca hizo el intento debido a un sentido de culpa, o si intentó y no vio bendición alguna en su obra. De una u otra manera, el arreglar esto con Dios era la clave para la efectividad en su obra espiritual. Y los pecadores se convertirán. Van Gemeren nota que David utilizó la misma palabra aquí traducida a convertirán, la cual anteriormente fue traducida como vuélveme, Salmo 51 2.12. El salmista que oró vuélveme también ora para que él pueda ser un instrumento al restaurar a los pecadores en los caminos del Señor. Van Gemeren. 4. 14-17, volviendo a la alabanza. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios. Y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. A. Líbrame de homicidios. David estaba bien consciente de su pecado de asesinato en contra de Urías, 2 Samuel 11. Aunque no hace ninguna referencia específica a su adulterio en este salmo, él siente que debe de hacer una mención específica de su gran pecado. Tal petición presentada al Dios de mi salvación seguramente sería contestada. Y el infeliz criminal suplica, en este versículo, por la ayuda y liberación divina, como si no hubiera escuchado la voz de sangre inocente clamando desde la tierra, pero como si viera al asesinado Urías viniendo tras él por venganza, como un hombre armado. Orne. B. Cantará mi lengua tu justicia. David sabía que con su culpa lidiada delante de Dios, él de nuevo sería capaz de cantar, y que publicará mi boca tu alabanza. Creemos que los meses de pecado sin confesar fueron silenciosos de un espíritu de verdadera alabanza. C. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. David expresó el principio traído del versículo anterior en el Salmo, Salmo 50. Él entendió que aunque el sacrificio animal tenía su lugar, lo que Dios en realidad deseaba estaba en el corazón del hombre. Y que yo lo daría. Él estuviera lo suficiente gustoso para presentar 10.000 víctimas si este hubiera sido el caso. En verdad, cualquier cosa que el Señor prescriba él de una manera alegre lo hubiera rendido. Spurgeon. D. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado. David tenía un gran amor por la casa del Señor y había patrocinado grandes sacrificios para Dios, 2 Samuel 6 2.13,6 2.17-18. Pero él entendió que uno podía sacrificar un animal o muchos animales hacia Dios sin un corazón contrito y humillado.
Quizás David había ofrecido muchos sacrificios en el altar de Dios en los meses previos a la confesión de su pecado. Él reconoció lo vacío de todo eso, y el valor de su actual espíritu quebrantado, y su corazón contrito y humillado. Y el espíritu quebrantado, si tú y yo tenemos un espíritu quebrantado, toda idea de nuestra propia importancia desaparece. ¿Para qué sirve un corazón quebrantado? Pues muy similar a la de un vaso de barro roto, o de un cántaro quebrado, o de un envase roto. Spurgeon. Y al corazón contrito y humillado, esto es opuesto a un corazón duro o de piedra, del cual leemos a menudo, lo cual significa que el corazón es insensible de la carga del pecado, necio y rebelde en contra de Dios, inminente e incorregible. Pole. Y el corazón limpio debe de continuar contrito, si es que no quiere cesar de estar limpio. Maclaren. No despreciarás tú, oh Dios. Es fácil imaginar que muchos en los días de David despreciarían su corazón contrito y humillado. Lo que él hizo, tomar la mujer que quisiera y matar a cualquiera que se interpusiera en su camino, era la conducta que se esperaba de los reyes del mundo. Quizás los reyes vecinos fueron desconcertados en cuanto al por qué esto le molestaba a David. Para él no importaba lo que los demás pensaran, Dios no despreciará su corazón contrito y humillado, y eso era suficiente. Y no despreciarás tú, este era un gran consuelo para aquellos que caen bajo el sentido del pecado y el temor de la ira, estando al umbral de la desesperación. Trap. 5. 18-19. Restauración del bien en el reino. Haz bien con tu benevolencia a Sión. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia. El holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén. David se dio cuenta que en su pecado él no solamente falló como hombre, esposo y padre. Él también falló como rey sobre el pueblo de Dios. Él humildemente le pidió a Dios que restaurara su favor sobre el reino. Y no sabemos si hubo una obvia demostración del desagrado de Dios en contra del reino de Israel en el periodo del pecado sin confesar de David. Si así fuera o no, David entendió que había un aspecto de restauración en términos de que el reino necesitaba ser tratado. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia. Bajo el antiguo pacto, David sabía que Dios no había acabado aún con el sacrificio de animales. Aún ofrecerán becerros sobre tu altar. Tratados los problemas del corazón, esos sacrificios podrían estar llenos de significado y beneficios. Y es también posible que David tenía en mente los sacrificios que se ofrecían regularmente por parte de Israel, y que estos podían restaurar el significado y beneficio por parte de la nación.